Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Agradecido del Señor por poder entrar nuevamente en la sala de su casa o donde usted esté en estos momentos. Eh, pero es importante escuchar la palabra en este servicio de familia. Tengamos un minuto de oración y presentémonos ante Dios. Padre que estás en los cielos, estamos suplicándote por favor que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino, Señor, que haga el efecto, Padre, para lo cual tú la envías. Estoy pidiéndote, Señor Jesús, que tú traigas las bendiciones necesarias para la edificación de nuestra casa, de nuestra familia. Y te ruego venga sobre nosotros, tus hijos, Señor, un espíritu de sabiduría y de entendimiento. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús con gracias. Amén y amén. En esta noche quiero hablar de un tema que lo titulé así: pastorea el corazón de tus hijos. Antes de presentar mis primeros versículos, quiero hacer mención a algunos significados. Lo primero es que quiero recordar que siempre que hablamos de la palabra corazón, tanto en el original hebreo como en el griego, estamos hablando de pensamientos, de sentimientos y de voluntad. Así que el título del tema, eh, el, el fundamento de este tema es precisamente eso: la necesidad que tienen nuestros hijos de ser pastoreados en su mente, ser pastoreados, pastorear la mente de nuestros hijos, pastorear los sentimientos de nuestros hijos y también pastorear la voluntad de nuestros hijos. Hay algo más que quiero hacer mención y es establecer la diferencia entre apacentar y pastorear. En los originales griegos, la palabra pastorear significa atender, mantener, cuidar, gobernar, mandar, guardar. Sin embargo, la palabra apacentar tiene que ver y su significado es alimentar y nutrir. Así que hay dos cosas que hace un pastor. Las dos cosas que hace un pastor son estas: pastorear y apacentar. Pastorear tiene que ver con atender, cuidar, gobernar y mandar. Apacentar tiene que ver con alimentar y nutrir. Así que nuestros hijos necesitan que le pastoreen y le apacienten los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y cuando usted mira la diferencia, que es pastorear, significa, estoy hablando de forma literal, ¿qué significa pastorear? Que un hombre se quede observando a los animalitos, a las ovejas, mientras que ellos pastan. Así que mientras que un pastor está apacentando el alma, está apacentando los pensamientos, está apacentando los sentimientos y la voluntad de una oveja, pues pastorear es observarla, es dedicarle el tiempo necesario para conducirla y llevarla por el camino por donde se desea llevar, por supuesto evitando los peligros. Apacentar, nuevamente, apacentar en la Biblia hace alusión a dar de comer y también tiene una conexión con el hecho de amaestrar, enseñar, adiestrar de forma espiritual
a los hijos. Así que hoy cuando mi padre apostólico estaba pastoreando a su pueblo y apacentando a su pueblo en el retiro de México, él estuvo hablando acerca de la paciencia, de la necesidad de correr con paciencia la carrera. Y la palabra que me quedó en el corazón es esa paciencia, la necesidad que tienen los padres de pastorear y de apacentar a sus hijos con paciencia. Y de ahí rápidamente, porque esa fue la espiga que me tocó, ¿verdad? La espiga que escogí. De ahí rápidamente me puse a estudiar un poquito y a meditar sobre la necesidad que nosotros, los padres, tenemos de usar la paciencia que Dios nos ha dado y, y usarla para pastorear y apacentar a nuestros hijos. Entonces, mientras que él hablaba, me vino a la mente el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Se lo estoy poniendo ahí en su pantalla. Timoteo era un pastor y era un pastor joven. Y al mismo tiempo Timoteo era hijo. Y hijo del apóstol Pablo, o sea, un hijo reengendrado por el apóstol Pablo. Y luego Pablo le deja instrucciones a este hijo que es un pastor y al que le correspondía la responsabilidad de pastorear y de apacentar. Entonces me llamó poderosamente la atención, 2 Timoteo 4:2 está en su pantalla, y me saltaron a la vista un sinnúmero de cosas que hace un pastor. Y como yo le estoy hablando a los padres y le estoy diciendo a los padres y a las madres que ellos deberían de apacentar y pastorear el corazón de sus hijos, entonces quise poner esto eh, como una introducción para dar orientación a los padres. Lo primero que Pablo le dijo a Timoteo fue esto: predica. Y cuando busqué en el original griego lo que esa palabra griega significa, es específicamente proclama la verdad divina. Entonces, ¿cómo comenzar pastoreando y apacentando hijos o apacentando? O sea, cuando estoy hablando de apacentarlos, de darle de comer lo que ellos necesitan en su corazón y en su espíritu, y luego observarlos, conducirlos, guiarlos, corregirlos, sería el pastorado. Eh, Pablo le dice a Timoteo cómo es que comienza uno a pastorear: proclamando verdades divinas. En segundo lugar, 2 Timoteo 4:2 dice: predica la palabra, predica las verdades divinas, proclámala. En segundo lugar, le dice: insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando estaba buscando lo que significa insistir, una de las cosas que significa esa palabra en el original griego es pararse sobre, o sea, estar parado sobre una palabra, estar parado sobre principios bíblicos, estar parado sobre un fundamento sólido, pero también significa estar presente. O sea que una de las cosas que necesitan los padres que quieren pastorear a sus hijos, apacentarlos y pastorear, es que los padres deben de estar presente en la vida de sus hijos, no ausentes. Por eso yo hago mucho énfasis que
Buen papá no es el que va, trabaja, pone el dinero ahí en la casa o le compra regalitos al hijo o a la hija, tal que pareciera que es hasta comprando el amor de ellos, el reconocimiento de ellos. Sin embargo, las expresiones del apóstol Pablo son estas para uno que quiere ejercer el oficio de pastorear a sus ovejas, a sus hijitos. eh, la importancia de insistir, párate, párate sobre cosas que sean inamovibles, o sea, cosas eh, como la palabra de Dios, hermano, y como Dios mismo, en los que no hay ni sombra ni variación de mudanza. Pablo le dice a tiempo, pero en el original griego es predica e insiste oportunamente, o sea, aprender a ser oportuno. El oportuno es antes de que sucedan las cosas, adviértelas antes de que se manifieste un conflicto, enseña cómo evitarlos. Antes de que se manifieste una enfermedad, trabaja de forma profiláctica la salud espiritual y emocional de tus hijos. Pero también dice que lo hagamos fuera de tiempo, inoportunamente. Lo tercero que menciona, o sea, primero es predica, luego dice insiste y en tercer lugar dice redarguye. Y esta es la tercera función que hace de oficio un pastor: refutar, amonestar cuando hace falta. En cuarto lugar, reprende, es imponer sobre la persona una censura o una amonestación. Luego, en quinto lugar, dice exhorta, que significa llamar de forma subjetiva y objetiva, exhortación, consolación. Y dice la Biblia, y aquí fue donde mientras que mi padre apostólico ministraba hoy acerca de la paciencia, salió en mi mente esa palabra, en el corazón. Aquí es donde le dice Pablo a Timoteo que tiene que ser con mucha paciencia. O sea, que no dice que tiene que ser ni con poca paciencia ni con paciencia, sino que dice la Biblia que tiene que ser con mucha paciencia. Así que padres con poca paciencia, padres y madres únicamente con paciencia, pronto sus hijos los van a desquiciar y los van a sacar de onda, los van a incomodar, los van a molestar, los van a sobresaltar, van a provocar enojos en los padres, van a provocar ira en los padres, porque para criar hijos, para apacentar hijos y para pastorear hijos, espero que los que me están escuchando entiendan esto, necesitan de mucha paciencia, que eso sería soporte, aguante, estar dispuesto a mantener el mismo equilibrio con el cual se comienza predicando, insistiendo, redarguyendo y reprendiendo. Pero para sostener esto y hacerlo bíblicamente y en el orden de Dios, Pablo le dijo a Timoteo que tenía que ser con mucha paciencia. Y lo próximo que él dice, y también con instrucción, solo que algunas, algunas traducciones de la Biblia dicen y con doctrina. O sea que cuando yo resumo para los que me están oyendo, y yo también me estoy oyendo a mí mismo, cuando yo resumo este versículo, entonces, si quiero apacentar y quiero pastorear hijos, tengo que hacerlo con
con estos principios apostólicos que el perito arquitecto de la iglesia estableció. Cualquier otra cosa, hermano, va a fracasar. Cualquier otra cosa que usted use no va a rendir el fruto anhelado, deseado y esperado, que es el levantar hijos en el reino de Dios para honra y gloria de su santo nombre. Así que el que quiera apacentar y pastorear hijos tendrá que específicamente proclamar verdades divinas, o sea, lo que a Dios le agrada, y empezar a plantarlo en el corazoncito de tus hijos. Cuando hablo de corazoncito, quiero que recuerdes que estoy hablando de sentimientos, de pensamientos y de voluntad. Luego después, no solo va a ser una prédica, sino que va a ser necesario que insistas sobre lo que ya has dicho. ¿Qué has dicho? Verdades divinas. Y esa insistencia es pararme sobre lo que ya dije por medio de la palabra de Dios. Pararme. No cambiar de opinión. No dejarme mover por nada ni por nadie. No ser inconstante en mis pensamientos o en mis sentimientos, porque la vida de mis hijos depende de la toma de mis decisiones. Y ahí entonces entra la palabra redarguir, reprender y exhortar y de nuevo. Dice Pablo que necesitamos de mucha paciencia, con mucha paciencia y con la instrucción, con la doctrina, con la enseñanza, hasta que logremos que nuestros hijos sean bendecidos y edificados por el poder de la palabra. Ahora, yo puse 2 versículos más porque quiero que usted vea la importancia de pastorear, hermano, de apacentar y de pastorear a nuestros hijos. Cuando Pablo le está diciendo esto a Timoteo, la razón que le está dando es esta, porque vendrá el tiempo, o sea, cuando usted busca en el original griego de este versículo, dice, porque vendrá el kairos, o sea, vendrá un tiempo cuando ya no soportarán la sana doctrina. Entonces es importante que nuestros hijos sean enseñados con mucha paciencia y en doctrina, antes que se llegue a manifestar el espíritu del anticristo, que se opone, dice la Biblia, a todo lo que es Dios. Y una de las cosas que yo quiero dejar en su corazón es que la palabra dice que vendría un tiempo. Yo creo que ya ese tiempo está operando, porque han pasado 2000 años y lo único que estamos viendo constantemente es las manifestaciones del hombre de iniquidad. Dentro de las 18 manifestaciones que yo encuentro del hombre de iniquidad, una de las que más me asombra es esta. Dice la Biblia que serían sin afecto natural, o sea, hijos que no solo no respetan a sus padres, sino que tampoco los aman. Entonces Pablo dijo, antes de que se manifieste esto, donde ya ellos no soporten la sana doctrina, o sea, donde ya ellos no aguanten que tú les hables de la palabra de Dios, que tú les hables de principios bíblicos, de que tú les hables de cuán necesario es mantener la obediencia a la doctrina, a la palabra, a la unidad del Espíritu. Dice la palabra de Dios, dice las escrituras que vendría el tiempo, yo creo que ya está. Y dice la palabra de Dios que lo único que entonces habría en ellos es una comezón de oídos. O sea, oír sin propósitos. Oír, voy a decir así como le dijo Dios a Israel, pondré un espíritu de sordera en vuestros oídos para que oyendo no oigan y no puedan arrepentirse. O sea,
que el oído con comezón, hijos a los que le pica el oído por escuchar, pero que no tienen en su corazón el obedecer ni a Dios ni a sus padres. Entonces es importante que nosotros entendamos que la prédica, la insistencia, el redarguir, el reprender, el exhortar con mucha paciencia y doctrina, tiene que ser antes de que se manifieste el tiempo en la vida de nuestros hijos en que ellos no soporten sana doctrina, que ellos ya no quieran oír de la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que lo que se manifestaría en esta gente es comezón de oír. Y me llama poderosamente la atención que Pablo le advierte a Timoteo que iba a haber una acumulación de maestros conforme a sus propios deseos. Es decir, que, que estos aprenderían a escuchar a una multitud de maestros, pero maestros que no hablan principios bíblicos. Nosotros tenemos hijos en la escuela y la mayoría de nuestros hijos están siendo enseñados por personas que no tienen a Dios en su corazón, que no tienen temor de Dios en su corazón, que sus opiniones y pensamientos siempre son una fortaleza contra Dios. A eso está quedando expuestos nuestros hijos diariamente cada vez que van a su centro de estudio por 8, 9, 10 horas. La palabra del Señor dice que estos maestros se acumularían y se acumularían conforme a sus deseos, o sea, gente que dicen lo que los demás quieren oír, maestros que no advierten del peligro ni de las consecuencias del pecado y de las cosas mal hechas, o sea, solo maestros. Y dice la Biblia que esto es lo que iba a suceder. Entonces, la segunda manifestación de este último tiempo es que dice las escrituras que apartarían sus oídos de la verdad. O sea, nadie quiere oír de la verdad. Déjeme decirle, hermano, que estamos viviendo un tiempo peligrosísimo para la iglesia y también peligrosísimo para la vida de nuestros hijos, porque que se junten maestros a decir cosas que la gente quiere oír es terrible, pero más terrible es que la gente ya aparten sus oídos de la verdad. Y si apartan sus oídos de la verdad, a lo que van a acercar sus oídos es a la mentira. Por eso la palabra de Dios dice: hay de aquel que le diga a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce, a la verdad mentira, a la mentira verdad. Hay de aquel que a una cosa le niegue el principio y la propia verdad. Entonces, cuando yo veo las cosas que se van a manifestar en el último tiempo, que yo creo que estamos viviendo la última hora del último tiempo, dice la Biblia, que en segundo lugar lo que sucedería es que terminarían apartando sus oídos de la verdad. Y qué tristeza, hermano, que uno esté sirviendo a Dios y que sus hijos no quieran oír de la verdad, que no quieran oír a la verdad que es Cristo. Y dice la palabra de Dios en tercer lugar, finalmente que se volverán a mitos, a cuentos de ficción. Entonces, permíteme compartir unos minutos con usted porque yo particularmente no estoy en contra de que nuestros hijos se entretengan viendo tele, siempre y cuando las cosas que vean de alguna manera los pueda edificar intelectualmente. Sin embargo, yo me doy cuenta que nuestros hijos aman héroes, así como dice la Biblia, se volverán a mitos, aman héroes de cuentos de ficción. O sea, hijos que aman a Batman, hijos
que aman a Hércules, hijos que aman a Rapunzel, hijos que aman, que aman cuentos de ficción. Y la razón por la cual aman cuentos de ficción es porque sus padres no exponen a sus hijos a la verdad del Evangelio. Qué hermoso sería, hermano, y qué bendición tan grande tendríamos como familia y como iglesia, que se levantaran padres que se preocuparan por leerle la palabra a sus hijos, padres que se preocuparan en vez de conseguir una película de animados con héroes ficticios, con héroes de ciencia ficción, con héroes, eh, no sé, de la guerra de las galaxias, o con héroes, no sé, de otras películas famosas que usted y yo conocemos. Qué bueno sería que nuestros hijos tuvieran un poquito de ministración de la palabra de Dios y que sus héroes empezaran a ser el Señor Jesús, que se levantara gente que tuvieran por héroe a Daniel. La Biblia los menciona, los héroes de la fe, pues yo no estoy inventándome nada, ahí está Hebreos capítulo 11, gente que tuvieran por héroe a Abraham, gente que tuvieran por héroe a Isaac, gente que tuvieran por héroe a Moisés y que entendieran cuál fue la historia de Moisés, que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y decidió hacerse partícipe de los vituperios de Cristo. Bendito Dios. Hermano, héroes son lo que se les sobra a la Biblia, en la cual nuestros hijos podrían mirar. Sin embargo, nuestros hijos son especialistas en cuentos de ficción. Tienen por héroes a deportistas que son viciosos, drogadictos, eh, que tienen una vida inmoral, impresionante. Entonces cuando yo estoy pensando y estoy meditando en qué voy a compartir con usted, pues quiero hacerle pensar y reflexionar sin ser un legalista y sin querer dogmatizar. Sencillamente usando principios bíblicos, la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Que nuestros hijos sepan, que nuestros hijos conozcan, que nuestros hijos tengan padres y madres que saben apacentar y que saben pastorear. Hijos que son ministrados con las verdades divinas, eso es predicación. Hijos que tienen padres que insisten, que se pararon sobre la palabra de Dios y sobre la roca que es Cristo y no se dejan mover por nada ni por nadie. Padres con la capacidad de redarguir, o sea, refutar ideas y pensamientos carnales, mundanos, demoníacos en la vida de sus hijos, padres que saben reprender, o sea, imponer una censura a las cosas mal hechas, padres que saben exhortar, pero que lo hagan, hermano, con mucha paciencia y mucha doctrina. Se me acaban de ir 30 minutos de la enseñanza y todavía me quedan como 4 o 5 diapositivas, pero al menos permítame poner una más y hacer mención a esto. Los 30 minutos fue para hacerle la presentación del tema. Así que espero que hayan padres con la disposición de apacentar a sus hijos y pastorearlo, mientras que le das alimento
espiritual a tus hijos, que es apacentar, entonces observarlos en su caminata, conducirlos en su caminata, mirar cuáles son sus conductas y sus aptitudes. Y yo puse aquí 4 citas bíblicas que considero son poderosísimas. Toda la Biblia, ¿verdad? Pero cuando uno está desarrollando un tema hay cosas preciosas que a uno lo alientan a seguir en la tarea en la cual Dios nos encomendó. Yo no puedo educar a tus hijos, hermano. Inclusive la iglesia no puede educar a tus hijos una vez en semana durante 1 hora en la clase de escuela bíblica. Entonces hay cosas que nosotros necesitamos llevar a nuestro hogar. Y una de las cosas que nosotros necesitamos llevar a nuestro hogar es la disposición de apacentar y de pastorear a nuestros hijos. Hermano, no sé, para los que me oigan, no sé si serán 10 o serán 50 los que estarán conectados, y no sé si después serán 500 los que oirán este mensaje, pero hasta donde llegue esta palabra, yo no puedo enseñar ni educar a tus hijos, porque esa responsabilidad te la dio Dios a ti. Entonces nosotros necesitamos dedicarle tiempo a nuestros hijos, un tiempo de calidad, dado el peligro de lo que se está manifestando en el último tiempo, porque ya se está manifestando la comezón de oír. Y la primera manifestación de la comezón de oír es tremenda, porque dice que ah, la población del mundo amontonaría maestros según sus propios deseos. Cuando usted busca eso en el original griego es según sus concupiscencias, o sea que buscar argumentos y enseñanza para respaldar el pecado, eso es tarea del espíritu del anticristo ahora mismo sobre la faz de la tierra. Y yo me niego a creer que mis hijos serán pastoreados por el anticristo. Yo me niego en el nombre de Jesús, pero para eso yo necesito ser responsables, hacerme responsable de mis hijos, de la tarea que Dios me ha dado. Entonces ahí le estoy encomendando este versículo. Entonces miren lo que dice Proverbios 3:1: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea, una de las cosas que pastorea el pensamiento, el sentimiento y la voluntad de un hijo es precisamente el mandamiento. Y así lo dice la Biblia: hijo mío, no te olvides. O sea, la memoria puesta sobre la enseñanza y el corazón guardando uh, el mandamiento, las ordenanzas de Dios, guardándola, atesorándola, por supuesto, para, para ponerla por obra. Entonces, dice el versículo 2: porque largura de días y años de vida y paz se te añadirán. O sea, una de las cosas que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos es esto. Ok, si te olvidas de la enseñanza y no atesoras o no guardas el mandamiento, tus días van a ser cortos. Tus años de vida van a ser cortos. Y no vas a tener paz en tu corazón, no vas a tener paz en tu espíritu, no vas a poder tener paz en tu alma. Y a veces cuando hablamos de la paz, hablamos de ella como si fuera de una forma subjetiva, como si fuera un toque de una varita mágica y listo. Es verdad que el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero como enseñó mi papá en una ocasión, él la deja y nosotros la tomamos. Entonces, cuando hablamos de que él deja la paz, entonces yo podría decir,
que Él deja la enseñanza y que Él deja los mandamientos. ¿Por qué? Porque a través de ellos la Biblia dice que habrá paz, se nos añadirá la paz. Entonces, ok, él dejó lo que traería la paz, que sería enseñanzas y mandamientos. Ahora a nosotros nos toca tomar la paz. ¿Cómo tomo la paz? A través de la enseñanza y a través del mandamiento. Porque si yo no me olvido de lo que me enseñaron mis padres, y los padres siempre cuando enseñan la palabra y enseñan principios bíblicos, pues también estarán enseñando los límites bajo los cuales van a haber unciones y bendiciones para nuestra casa, para nuestra familia. Y cuando en los hijos plantamos en ellos, en su corazón, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su voluntad, nosotros plantamos el mandamiento. Lo próximo que tenemos que decirle es: necesita guardarlo, porque esto es un tesoro de bendición y de prosperidad para ti. ¿Cómo? Largura de días, muchos años de vida. Y dice la palabra de Dios que Dios a todo eso añadiría la paz. Porque, hermano, ¿para qué vivir muchos años metido en un infierno sin poder salirse de él por causa de malas decisiones, de malas acciones, por causa de una mente y de un corazón corrompido y dañado? Entonces es mejor que haya enseñanza y que no se olvide. Porque también puede suceder que un padre haga la labor de enseñar a sus hijos y sus hijos olviden, digan: mi papá es. Entonces, lo bendigo en el nombre de Jesús. Tome estos versículos como una herramienta para decirle a sus hijitos: mira lo que dice la Biblia, que debe de hacer un hijo. O sea que nosotros a los hijos le debemos de enseñar conductas apropiadas. Y quiero que usted vea el versículo 3: la misericordia y la verdad nunca se aparte de ti. Conducta apropiada. ¿Cuáles son las características de una conducta apropiada? Actuar siempre con misericordia y actuar siempre con la verdad. O sea, impresionante, hermano, porque tal pareciera que este mundo, este cosmos, incluyendo la tierra y sus habitantes, están metidos en una burbuja, no de la gloria de Dios, sino en una burbuja llena de mentira. Y es que, hermano, no hay nada seguro debajo del cielo en lo cual usted y yo podamos poner nuestra fe y nuestra confianza. Porque todo, dice la Biblia, va a perecer y todo va a ser destruido por fuego, bendito el nombre de Dios. Y el pero aquí está en esta bendita conducta apropiada para los que guardan la misericordia, para los que nunca se apartan de la verdad. Y por eso el proverbista, el sabio, dice: la misericordia y la verdad nunca, nunca y nunca es una totalidad. Esto no es: voy a dejar a Dios por 10 minutos y luego lo recojo. Esto no es: voy a dejar a la verdad y la misericordia por 30 y luego la voy a recoger y en el día habré vivido 23 horas y 30 minutos con misericordia y verdad. No, no, nosotros vivimos con la misericordia de Dios las 24 horas del día y deberíamos de vivir la verdad, que es Cristo y su doctrina, las 24 horas del día. Y el sabio que escribió esto dijo: que nunca se aparten de ti. O sea, no te quedes solo, quédate siempre con la misericordia y la verdad. Eso nuestros hijos deberían de escucharlo, deberían de recibirlo como una ministración y deberíamos de nosotros apacentarlos
y pastorear lo que significa velar que ellos hagan uso de esto que Dios dice en su palabra que deberían de hacer. Entonces dice el proverbista, átala a tu cuello, hermano, y luego después dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea que nuestros hijos, no dice que nosotros, no dice que nosotros escribimos estas cosas en la tabla del corazón. No, son nuestros hijos los que le tienen que pedir al Señor que los ayude. Uno mismo escribiendo en la tabla del corazón, en la tabla de los pensamientos, en la tabla de los sentimientos, en la tabla de la voluntad. Hermano, qué bueno sería, bendito Dios, que nuestros hijos ejercitaran el principio. Cuando se está hablando de atarlas al cuello, es llevar un peso. ¿Cuál sería el peso? No el peso legalista de una señal, de colgarse una tabla. No, es el peso de llevar con uno la palabra de Dios, de llevar con uno los principios que ya hemos plantado en el corazón de ellos. Ese es el peso de la responsabilidad de que cuando ya se la dimos, ellos son responsables entonces de escribirlas, dice la Biblia, de escribirlas en sus pensamientos, en sus sentimientos y en su voluntad. O sea que mientras que usted los apaciente, también entonces los pastorea, viendo cómo es que se conducen, viendo cómo es que ellos actúan con la palabra de Dios, viendo qué tan importante para ellos es la palabra de Dios. Lo demás, hermano, está destinado al fracaso. Y yo desde aquí no estoy maldiciendo a nadie. Yo desde aquí le estoy dejando saber a toda la congregación que me está escuchando que una de las cosas que deberíamos de hacer como hijos de Dios es apacentar y pastorear. Y nuestros hijos se deberían de dejar de apacentar y deberían de aceptar el pastorado que Dios les ha dado. Yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de usted, que es su papá y que es su mamá. Finalmente, mire lo que dice la Biblia. De esa única manera hallarás favor. Es la única forma que nuestros hijos tienen de hallar favor. Si usted me pregunta a mí qué usted quisiera para sus hijos, yo le diría exactamente lo que estoy diciendo yo, que mis hijas hallen favor ante los ojos de Dios, que mis hijas hallen la gracia ante los ojos de Dios, que mis hijas sean bendecidas y sean prosperados. Las de segunda generación, mis hijos de ley, mis hijos espirituales. Pero yo tengo que entender que yo soy un pastor que apacienta y pastorea. Y al apacentar y pastorear, una de las cosas que yo voy a tener que hacer es todas las cosas que mencioné anteriormente. Predicar, insistir, redarguir, exhortar, pero hacerlo con mucha paciencia y con doctrina. No puede haber en nosotros un pensamiento, un sentimiento de que porque nuestros hijos ya son mayores de edad, terminamos de hacer la tarea, de que porque nuestros hijos son mayores de edad y ya no nos quieren oír, ya nosotros no tenemos responsabilidades, porque nuestros hijos no nos eximen a nosotros de esa responsabilidad. En todo caso, la responsabilidad es bíblica y te la dio Dios. Entonces el único que podría eximirte a ti de una responsabilidad sería Dios, no tus hijos que no quieren escuchar ni oír el consejo de Dios de tu boca. Entonces, cuando yo vengo a la palabra de Dios, a los que no olvidan la enseñanza, a los hijos que no olvidan la enseñanza, a los hijos que guardan el mandamiento en su corazón, a los hijos que caminan con la misericordia y la verdad, que nunca se apartan de ello, a los hijos que atan,
a su cuello y escriben en la tabla de su corazón el mandamiento. Dice la Biblia, estos hallarán favor. Queremos que nuestros hijos hallen favor y queremos que como una varita mágica, se extienda una varita, los toque y ya son bendecidos y ya son prosperados, pero discúlpame hermano, eso así no funciona. Yo no discuto que Dios no tenga misericordia del pecador si se arrepiente y se aparta de su mal camino. La Biblia dice que alcanza misericordia. Pero el recibir una instrucción, el que nuestros hijos tengan pasto y tengan pastores, el que nuestros hijos sean apacentados y sean pastoreados por padres que entienden y comprenden no solo la autoridad que Dios les ha dado, sino las funciones pastorales que deben de ejercer sobre sus hijos. Entonces le quiero comentar cuál va a ser el milagro. El milagro es que ellos van a hallar favor y buena estima ante los ojos de Dios, y no solo ante los ojos de Dios, sino también ante los ojos de los hombres. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y anhelo de todo corazón que en el nombre del Señor te levantes para edificar tu casa y edificar a tu familia y edificar a tus hijitos. El tiempo de la apostasía y del espíritu del anticristo ya se ha manifestado. De nuevo, hijos que no soportan la sana doctrina, que les parece arcaico el evangelio, viejo, sin funcionabilidad, inservible. Ya se está manifestando el espíritu del anticristo, que el Señor los reprenda, haciendo que se levanten maestros, conforme a los deseos propios de la gente. Y yo quiero dejarles saber, hermano, que si usted como padre no enseña, sus hijos van a buscar maestro de lo malo, porque sus hijos tienen oído, y lo próximo que va a suceder es que a ellos le va a dar deseos y comezón de oír, pero nunca de oír la verdad, de oír la mentira y de que alguien les hable conforme a lo que ellos quieren oír. Hay gente que enseñan que el cielo no existe, que Dios no existe. Hay gente que enseñan que el infierno no existe. Sin embargo, esas mismas gente que enseñan eso han terminado predicando y diciendo que Satanás es Dios, que el Señor los reprenda. Que el Señor los reprenda. Y ruego a Dios porque venga un espíritu que traiga amor por la verdad, para que nuestros hijos no se aparten y sus oídos no se aparten de la verdad, de la doctrina, de la palabra. Oremos, hermano, a Dios para que nuestros hijos sean guardados de los mitos, de los cuentos de ficción, de los cuentos de hada, donde los héroes de nuestros hijos son ideas de hombre. La Biblia llena de héroes de la fe, hombres dignos de imitar. Pero para que nuestros hijos se vuelvan admiradores y anhelen y deseen ser como esos héroes, entre paréntesis, mi primer héroe, Jesucristo, entonces tendríamos que hablarle. ¿De qué? De verdades divinas. Y ahí comenzar. Con paciencia, insistir, redarguir, reprender, exhortar y siempre hacerlo con mucha paciencia y mucha doctrina. Padre que estás en los cielos,
Señor, hasta donde llega esta palabra, hasta donde llegan, Señor, oh Dios, esta oración, Dios mío, que es hasta tu trono de gracia. Te estoy suplicando, por favor, que todos los que están bajo el sonido de mi voz reciban, Señor, el testimonio de la responsabilidad tan grande, Señor, que tenemos como padres de instruir y de edificar a nuestros hijos en el temor de Jehová. Te ruego, Señor, oh Dios, que tú levantes a padres y madres que enseñan conductas apropiadas a sus hijos, que apacientan, Señor, el espíritu y el alma, Señor, de sus hijitos, y luego, Señor, los pastorean observando, Señor, sus costumbres, sus conductas, sus conversaciones, Señor, y trabajando como el apóstol Pablo le exhortó a Timoteo, Dios mío, en la proclamación de verdades divinas, insistiendo, deteniéndonos sobre la palabra, Dios mío, ya enseñada y predicada, exhortando, Dios mío, redarguyendo, Señor Jesús, como dice tu palabra, reprendiendo, Señor, y haciendo todas estas cosas con mucha paciencia, Señor, con mucha paciencia y con mucha doctrina. Danos la victoria, Señor, por favor. Te ruego y te suplico, Señor, que tú protejas nuestros hogares, protejas nuestras familias, por favor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te estoy suplicando que tu Espíritu Santo, Señor, reengendre la vida, Señor, tuya en nuestros hijos, pero también te ruego que como Padre podamos, Señor, ser ministros diligentes que apacientan, Señor, el alma, el pensamiento, los sentimientos y la voluntad, Señor, de los hijos y los pastoreamos en el temor de Jehová. Señor, oramos por Rosemary Velázquez, Señor. Pide oración por su familia, matrimonio y crecimiento espiritual. Te estoy pidiendo que la gracia tuya, Señor, cubra esta casa, este hogar, esta familia. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Tú concedas, Señor, un espíritu de humildad, Padre, de sujeción, Señor, a tu espíritu y a tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y las cabezas de este hogar y de esta familia, Señor, puedan ministrar, Señor, a sus hijos. Señora Marilis está pidiendo oración por su hijo Caleb, que tenga un encuentro, Señor, contigo. Te estoy suplicando, Padre, que tu buen espíritu lo guíe a tierra de rectitud. Dice tu palabra que los pasos del hombre son ordenados por ti, y te estoy suplicando tú ordenes los pasos de Caleb, Señor, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús, reprendo, Señor, todo espíritu, Señor, encubierto o manifiesto, Señor, en la vida de él. Y te estoy pidiendo, Señor, oh Dios, que tú rescates a este hijo tuyo, por favor. Señor Haris Asensio pide oración, Señor, por su familia y su aldea, Señor Jesús. Te ruego, por favor, que donde ellos están, sean alcanzados por tu misericordia, guardados, librados, Señor, de todo mal, pero sobre todas las cosas, Señor, oh Dios, les amanezca, Señor, la vida de Jesús, el Evangelio, Señor, el perdón de sus pecados
pecados y la salvación de su alma, Padre. Otoniel Santos está pidiendo sanidad. Señor, tu hijo tuvo ayer un accidente, Señor, en su trabajo. Y te estoy suplicando, Padre, tú pongas sanidad en su cuerpo, restauración y recuperación. Hasta donde llega esta oración, Señor, que es hasta tu trono de gracia. De ahí salgan las unciones de sanidad, de liberación, Señor, oh Dios. Y de hecho, Señor, quiero darte las gracias porque tú guardaste, Señor, a Otoniel de morir, Padre, en esta caída, Señor, oh Dios. Y tú le vas a levantar para honra, Señor, y gloria de tu santo nombre. Bendigo, Señor, a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Te suplico, Padre, que tú contestes nuestras peticiones conforme a tus riquezas en gloria. En el poderoso nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Estoy recordando para toda la iglesia, los que nos escuchan y los que se congregan en Casa Jericín. Dios mediante, viernes tendremos culto de escatología, eventos finales y preparación de la iglesia para el rapto. Y el domingo estaremos celebrando nuestro servicio de alabanza y de adoración, y luego después de la prédica. Dios les bendiga mucho. Bendecimos a la iglesia en Italia, bendecimos a la iglesia en Canadá, las iglesias que cubro aquí en Estados Unidos. Bendigo a las iglesias que cubrimos en Cuba y, y a todo el pueblo de Dios, hijos, hermanos, amigos que nos escuchan. Tengan una semana prosperada por la mano poderosa de nuestro Señor Jesús y una muy buena noche. Le habla su pastor Raúl Martínez. Dios te bendiga.